Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. La Iglesia de Cristo les da la más cordial bienvenida a un programa más de Buscando la Verdad en este 3 de agosto del año 2019. Este sábado, una hermosa mañana, un poco calientita, pero gracias a Dios que nos permite estar aquí para compartir la palabra del Señor. Y primeramente le queremos agradecer a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque nos permite, nos da este ministerio, nos ha puesto en este trabajo que nosotros con mucho amor, hermano, lo hacemos, de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. La honra y la gloria sea solamente para Él. Y de igual manera le damos las gracias a ustedes porque han dedicado un poquito de tiempo y escuchar la palabra de nuestro Dios, que trae bendición, que trae edificación a nuestra vida, y de esa manera para conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial y nosotros ponerla por obra en nuestra vida diaria. De igual manera le agradecemos a nuestro hermano Esteban que tuvo bien a aceptar la invitación, hermano. Muchas gracias, Señor le bendiga. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, hermano, y gracias por tomarme en cuenta y pues por darme la oportunidad de participar en este hermoso programa. Así es, hermano. De igual manera les animamos por ahí a todos los que nos están escuchando ahorita en vivo, quizás más adelante, ¿verdad? Cuando tengan un poquito de tiempo, les animamos a que compartan este video, este mensaje, para que llegue a más personas y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, sin más que decir, hermanos y amigos, vamos a hacer una oración y después daremos el tiempo a nuestro hermano Esteban que nos traiga el mensaje. Vamos a orar. Eterno Padre que mora en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy contentos, muy agradecidos, Señor, porque hasta aquí nos ha bendecido con la vida, con la salud. Padre, en estos momentos, Señor, que usted nos ha dado el tiempo, Señor, para poder compartir su mensaje que trae edificación y vida eterna, Señor. De igual manera le pedimos que usted sea con nuestro hermano Esteban, dele palabras fáciles, palabras entendibles, Señor. Padre, y a nosotros abra nuestro corazón, Señor, para poder entenderla, discernirla y sobre todo ponerla por obra, Señor. En sus manos nos ponemos y que todo lo que hagamos sea conforme a su santa y bendita voluntad. En el precioso nombre de su amado Hijo Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Hermano. Bien, hermano, pues vamos a ir directo al consejo de Dios, hermanos, que en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 1, hermanos. Vamos a meditar en unas palabras que aparecen aquí en este texto, ¿verdad? Y esperando que sea de beneficio y aprovechamiento para todos y cada uno los que nos están escuchando, hermanos. Vamos a darle lectura, hermanos, para entrar al consejo de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, aquí en este texto, el apóstol Pablo nos está haciendo una exhortación. La exhortación, hermanos, y la invitación es para que nosotros seamos, hermanos, imitadores de Dios. Pero déjenme les platico algo acerca de esta palabra imitadores, hermanos, para que nosotros vayamos entendiendo cuál es el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a definir la palabra imitadores, hermanos, ¿verdad? Que quizás a lo mejor algunos de nosotros ya sabemos, pero es necesario comprender bien esta palabra para saber nosotros qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La palabra imitadores, hermanos, viene de una palabra que se llama mimetis, y esa palabra, hermanos, mimetis significa mimo. A lo mejor mimo ya lo relaciona, mimetis no, ¿verdad? Pero a lo mejor mimo sí, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un mimo, ¿verdad? O alguno de nosotros, ustedes, hermano Benito, ¿sabe lo que es un mimo? Sí, hermano. A ver, ¿qué es un mimo? Alguien que está haciendo como que parece que las cosas están ahí. Ándele, ok. Bueno, hermanos, mimo es alguien, hermanos, que utiliza mímica. Válgame la redundancia, ¿va? Alguien que utiliza mímica para narrar una historia sin palabras, hermanos. Eso es lo que quiere decir un imitador. Es un tipo de comedia, hermanos. Aquí en México lo conocemos como un tipo de comedia, pero se refiere a alguien que utiliza mímica. Es decir, mímica son movimientos del cuerpo para narrar una historia, ¿verdad? Los que se dedican, hermanos, a hacer comedia o a hacer televisión por medio de la mímica, hermanos, ellos transmiten una historia
por medio de sus movimientos del cuerpo, y son capaces, hermanos, de estas personas de hacer sentir a la persona triste, hacer sentir a la persona alegre, conmover el corazón de las personas, hermanos, sin palabras, porque esa es la idea de ser imitadores de Dios. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, que seamos imitadores de Dios, que nosotros, hermanos, transmitamos la historia de Dios, tratemos de transmitir la historia de Dios de una forma, hermanos, que no tenga que ver con las palabras, sino con qué, hermanos, Con nuestro ejemplo. con el ejemplo, con los hechos, con nuestras propias manos, con nuestras acciones, hermanos. Prácticamente, hermanos, imitar, hermanos, es expresar una historia con nuestros hechos, ¿verdad? Hay un juego muy bonito, hermanos, que entre los jóvenes lo practicamos, ¿verdad? Si hay jóvenes que nos están escuchando se van a identificar. A veces jugamos nosotros con los títulos de los cantos o con los personajes, ¿verdad? Hay los juegos que se llaman ¿Quién soy?, ¿verdad? O ¿Qué canto es?, en los cuales, por decir, si nosotros decimos el título de un canto, dígame un título de un canto, hermano Benito. Los que aman al Señor. Los que aman al Señor, ¿verdad? Uno de los participantes, hermanos, lee el título y tiene que hacerlo entender a los demás de tal manera que se lo adivinen, pero sin... Con señas. Con señas. Con puras señas. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ahí es donde el joven, hermanos, empieza a trabajar su intelecto, empieza a trabajar su imaginación para, ¿cómo le voy a decir que el título es Los que aman al Señor, pero sin palabras? Entonces tiene que echar a andar su imaginación, hermano, de tal manera que tiene que hacer algo para que se den cuenta de qué están hablando. Entonces, hermanos, el propósito de que nosotros, hermanos, estemos en esta vida, el apóstol Pablo nos dice que seamos imitadores de Dios, que transmitamos, hermanos, transmitamos lo que Dios quiere que nosotros transmitamos, ¿verdad? Y como imitadores de Dios, déjenme decirle, hermanos, que nuestro Dios ya nos ha capacitado para ser esos imitadores de Dios, para ser esos mimos, para transmitir esa historia, hermanos. Dios nos ha capacitado. ¿Cómo? Haciéndonos sus hijos. Por eso dice aquí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la capacitación que Dios nos dio para poder expresar esa historia, hermanos. Dios nos ha dado, hermanos, la autoridad y el privilegio, hermanos, de ser hijos de Él. Dice según Juan capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Nos ha dado la autoridad, nos ha dado la capacitación, por medio de la autoridad, por medio del privilegio, por medio del Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? También nos ha dado, hermanos, la fe en Cristo Jesús para poder ser hijos de Dios. Entonces, en cuanto a la capacitación para llevar esta labor, hermanos, no hay ninguna excusa. Nosotros podemos ser imitadores de Dios. Nosotros podemos expresar los atributos de Dios sin palabras. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros transmitamos, hermano? Dice, sean imitadores de Dios, es decir, transmitan la historia de Dios, traten de transmitir la historia de Dios sin palabras, con sus hechos. Pero ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros transmitamos de Él? Bueno, un versículo antes nos dice, en el versículo 32 del capítulo 4. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ok, hermano. Una de las cosas, hermanos, que nuestro Dios quiere que transmitamos a través de nuestros hechos, hermanos, es su benignidad. Por eso dice, antes sed benignos. ¿Cómo vamos a poder transmitir su benignidad? Pues siendo benignos. Buenos, hermano. ¿Y qué quiere decir benignos? Benignos, hermanos, simplemente quiere decir, hermanos, ser algo bueno.
que tenga ausencia de maldad, hermanos, que todo nuestro pensamiento, que todos nuestros planes, que todas nuestras intenciones, hermanos, sean buenos. Eso es lo que nos convierte a nosotros, hermanos, en benignos. Eso es lo que nos convierte a nosotros en benignos, hermanos. Pero, ¿qué tiene que ver, hermanos, con lo bueno? Mire, nosotros vivimos en un mundo, hermanos, en el que el concepto de lo bueno a veces ya no se distingue. Ya no sabemos distinguir, hermanos, a veces entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ser benignos? ¿Cómo ser buenos? ¿Cómo ser benignos si en este mundo actual, hermanos, a veces ya no se distinguen qué es lo bueno y qué es lo malo? Recordemos lo que dice Isaías: hay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Llega el momento, hermanos, en que como sociedad o como individuos, hermanos, no alcanzamos a distinguir qué es lo bueno. Entonces, a nosotros nos preocupa saber, bueno, ¿cómo sé si estoy siendo benigno? Bueno, tenemos que relacionar, hermanos, ¿con qué tiene que ver benigno? Bueno, hermanos, tiene que ver, hermanos, con la obediencia, con la sujeción, con ser en forma de Dios. Nosotros vamos a ser benignos, hermanos, vamos a ser buenos nosotros, si nosotros somos de acuerdo a la forma de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis capítulo 1, hermanos? Mira, vamos a leer un poquito de la Biblia en el libro de los comienzos, hermanos, en el libro del Génesis. ¿Se acuerda usted cuando Dios creó todas las cosas, hermanos? Si nosotros leemos ahí en Génesis capítulo 1 y empezamos a leer, hermanos, en el versículo 3, fíjese lo que dice en el versículo 3 en adelante. Hermano Benito. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Ok, hermanos, si nosotros seguimos leyendo, hermanos, cómo Dios continúa haciendo todas las cosas, en el versículo 18 llegamos también en donde dice que Dios puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día, y en la noche para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios va haciendo, hermanos, desde la creación, dice que es bueno, es decir, es benigno, hermanos. Cuando nosotros llegamos, hermanos, también en el versículo 25 dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno, hermanos. Todo esto hasta aquí, hermanos, era bueno. Y Eclesiastés, hermanos, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, ¿qué es lo que dice? Hermano, vamos a dar la oportunidad a Junior para que lea este versículo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Recordamos que estamos viendo cómo Dios, todo lo que hace, hermanos, ha sido bueno, ¿verdad? Cuando Dios separa las tierras de las aguas, cuando Dios crea la expansión, cuando Dios crea la luz, cuando Dios crea la hierba, cuando Dios crea los animales, los peces de todo género, hermanos.
y mira a Dios que todo eso es bueno. Cuando llega a hacer al hombre, hermanos, también dice, ¿qué dice Eclesiastés? 7:29. He aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Ok, ¿muchas qué? Cuentas. Muchas cuentas. En la versión Reina Valera 1960 viene que buscaron muchas perversidades, ¿verdad? Entonces concluimos que al hombre, hermanos, cuando fue creado por Dios también fue hecho benigno. Fue creado bueno, hermanos, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que todo esto era bueno porque se sujetaba a la forma de Dios, así como Dios lo había creado. Eso es lo que hace bueno a las cosas, hermanos. Mantenernos en la forma en la que Dios nos ha dado, hermanos. Pero cuando nosotros, hermanos, desviamos esa forma que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado a las cosas, hermanos, dejamos de ser benignos. En Génesis capítulo 6 no pasaron cerca de 1600 años. Cuando chequele usted lo que dice en Génesis capítulo 6, hermanos, en tiempos antes del diluvio, y en el versículo 5, capítulo 6, versículo 5 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se fija, hermanos, cómo ha cambiado, cómo de un estado benigno, hermanos, se ha cambiado a un estado maligno, hermanos. Y vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era mucho. Y que todo designio, es decir, designio, hermanos, significa todo plan o toda intención del hombre, de los pensamientos del corazón de ellos, dice, era continuo, solamente pensaban el mal. Sus planes, hermanos, eran malos, sus pensamientos eran malos, sus intenciones, hermanos, en lo que hacían eran malos. Todo eso se había convertido en ello, hermanos, y no precisamente se estaba refiriendo, hermanos, a todo el mundo, porque el mundo ya se había desviado. Lo que en ese momento, hermanos, al Señor le dolió en su corazón es de que los hijos de Dios, los hijos se ajustaban a la forma de Dios, hermanos, empezaron a mezclarse con lo demás. En el capítulo 6, en el versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo de entre todas. Realmente Dios, hermanos, no se sorprendía de la maldad que había en lo demás. Dios se sorprendía de la maldad que se había introducido, hermanos, en los hijos de Dios. Se habían convertido, hermanos, de ser benignos, hermanos, en ser malignos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace benignos, hermanos? Lo que nos hace benignos es, hermanos, estar de acuerdo a las formas de Dios. Les digo que ahorita en la actualidad, hermanos, en este mundo, ya a veces no se sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Como sociedad, hermanos, estamos viendo muchas cosas, hermanos, con el cambio de género, hermanos, entre muchos temas, pero es uno de los temas más que han atraído la atención ahorita en todo el mundo, hermanos. No se distingue, hermanos, entre la voluntad de Dios, hermanos, entre lo bueno y lo malo. A los matrimonios del mismo sexo, hermanos, se les está llamando bueno. A los matrimonios con animales, hermanos, se les está llamando bueno. A los matrimonios incluso con robots, hermanos, se les está llamando bueno. Ya no hay una distinción, pero la palabra de Dios nos dice, ¿saben de qué? Mire, ustedes sean imitadores de Dios. Transmitan la benignidad de Dios, transmitan lo bueno de Dios. ¿Pero cómo lo vamos a transmitir? Siendo benignos, ajustándonos a la forma de Dios. Eso es ser benignos. ¿Sí, hermano? ¿Sí puedo hacer un comentario, hermano? Sí, hermano. Si me permite. Muchas de las veces en los hogares, hermano, en los hogares a los hijos se les quiere educar correctamente y la sociedad dice, no, mira, no le digas esto porque lo vas a
le vas a hacer daño mentalmente, lo vas a perjudicar en su futuro. Pero los matrimonios, ¿verdad? Ellos quieren lo mejor para sus hijos y desafortunadamente eso lo miran mal cuando un padre, una madre le llama la atención a su hijo, ¿verdad? Oh, mira cómo lo está tratando, mira de qué manera le está hablando. Obviamente, si lo están haciendo con odio o lo están haciendo no correctamente conforme a la palabra de Dios, pues la gente empieza a ver en ese aspecto que está malo, pero no ven lo bueno que le va a hacer al hijo en su camino, hermanos. ¿Sí? Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta, que para ser benignos necesitamos, hermanos, la aprobación de Así Dios. es. Porque si nosotros checamos lo que hemos leído de Génesis, hermanos, dice, y vio Dios. Dios es el que mira, hermanos. Dios es el que observa y Dios es el que distingue. Dios es el que decide qué es bueno y qué es malo. Y vio Dios, de acuerdo al concepto de Dios, de acuerdo a la perspectiva de Dios, dice, esto es bueno. Eso es lo que nos va a convertir en benignos. Cuando nosotros tomamos en cuenta, hermanos, y decimos, Señor, que me está viendo, ¿será bueno esto? Si el Señor lo aprueba y me lo llama como benigno, hermano, es bueno. Pero es lo que tenemos que tener en cuenta, que Dios, hermanos, es el que nos va a estar, hermanos, observando, y es el que nos va a probar si es bueno o es malo. Ante los ojos de Dios, hermanos, delante de los ojos de Dios es de donde depende, hermanos, si somos benignos o somos malignos, no en nuestra opinión. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos mucho la palabra, mira qué bueno, mira, te sucedió esto, mira qué bueno? De acuerdo a nuestro parecer, a nuestra perspectiva, pudiéramos ver nosotros las cosas como buenas, pero nosotros nos debemos de preguntar, ¿pero dentro de la perspectiva de Dios será bueno? ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el que determina. Él es el que distingue, hermano, entre lo bueno y lo malo. En Génesis capítulo 6, lo que está aconteciendo aquí, hermanos, dice el versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, dice, y miró Dios la tierra, otra vez, ahí está la observancia de Dios. Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, toda la tierra, hermanos. No había un solo ser, como dijo el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Pero dentro de toda esa observancia de Dios, hermanos, en el versículo 8, ¿qué dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia, hermanos. La palabra gracia aquí, hermanos, significa belleza. Noé encontró o halló belleza delante de los ojos de Dios. Es decir, Dios miró a Noé, hermanos, y lo encontró bello. En medio de toda una corrupción, hermanos, desviada, a él lo encontró bello. A él, hermanos, lo encontró justo, a él lo encontró perfecto, hermanos. ¿Por qué sería? Porque quizá Noé, hermanos, o no quizá, sino porque Noé, hermanos, siempre en sus acciones tomaba en cuenta, bueno, ¿esto será agradable delante de Dios? A muchos, hermanos, el hecho de ver a las mujeres de los hombres hermosas y tomar de ellas mujeres, muchos de los hijos de Dios ya eso le llamaban bueno. Ya eso le llamaban bueno. Pero no se tomaba en cuenta la perspectiva de Dios. Entonces dejaban de ser benignos. Nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que lo que nos hace buenos es, hermanos, siempre estar mantenidos en la forma de Dios, de acuerdo a los preceptos, de acuerdo a los consejos de nuestro Dios. Que nuestras intenciones, hermanos, sean intenciones aprobadas por Dios. Cualquier cosa que yo vaya a hacer, si yo voy a hacer una obra, si yo voy a hacer esto, si yo voy a hacer lo otro, si yo voy a estudiar, si yo voy a trabajar, qué intención tengo, y que la intención, hermanos, sea aprobada por Dios. Si yo tengo un plan, todos en nuestras vidas tenemos planes, siempre debemos de tomar en cuenta, ¿será este plan bueno? De acuerdo a mi necesidad y de acuerdo a mi parecer puede ser bueno, pero acuérdense que lo que nos hace benignos es estar sujetos, hermanos, a la forma de Dios. Eso es lo que nos va a hacer benignos. Vio Dios todo y vio Dios que todo era bueno.
Dios va a ser el analítico, hermanos, en nuestra vida, y Él es el que va a determinar que seamos buenos. Bueno, dice el apóstol Pablo, sean buenos en toda su vida social, en toda su vida ministerial, sean de la forma de Dios, para que el hombre en la sociedad pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. Recordemos que estamos hablando del tema, hermano, de ser imitadores de Dios, de poder transmitir la benignidad de Dios por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros hechos. Y tenemos nosotros que hacer hechos, hermanos, que vayan de acuerdo a la forma de Dios, para que ellos puedan entender, hermanos, para que el mundo pueda entender qué es bueno y qué es malo. Si nosotros nos empezamos a relacionar con lo malo, hermanos, y empezamos a llamar lo malo bueno y lo bueno malo, no estamos transmitiendo, hermanos, la benignidad de Dios. No estamos transmitiendo la benignidad de Dios, y es una oportunidad que Dios nos está dando. Ser como esos protagonistas en una historia, hermanos, en una narración en donde tenemos el privilegio de hablar de lo bueno que es Dios. Hermanos, otra cosa que a Dios le interesa que nosotros transmitamos, hermanos, aparte de su benignidad, dice Efesios capítulo 5. Oye, ¿dónde estábamos leyendo, hermanos? 4:32. 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Misericordiosos, hermanos. Vivimos en un mundo en donde no se distingue entre lo bueno y lo malo, pero vivimos en un mundo, hermanos, en donde la misericordia, también el concepto de misericordia, no lo alcanzamos a distinguir. Por eso es necesario que los hijos de Dios, hermanos, pongan en práctica lo que han aprendido del Señor. Lo que hemos aprendido del Señor, hermanos, que lo pongamos en práctica. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en un mundo en donde se necesita expresar la verdadera misericordia. Nosotros hemos aprendido de Dios, hermanos, una misericordia excelente, una misericordia, hermanos, inalterable, una misericordia hermosa y una misericordia que es muy, muy grande, hermanos. ¿Por qué hace falta, hermanos, que manifestemos la misericordia como imitadores de Dios? ¿Por qué, hermanos? Por el egoísmo que hay en el mundo. En el mundo, hermanos, hay tanto egoísmo, hermanos, que a veces en la misericordia que se practica en el mundo, hermanos, se busca lo suyo propio. A veces en la misericordia que se practica en el mundo, hermanos, se busca recompensa propia. O a veces ni se practica la misericordia. A veces el corazón del hombre, hermanos, se ha endurecido tanto que es incapaz de sentir misericordia por el prójimo. Es incapaz de sentir, hermanos, compasión por el que le acompaña, por el vecino, por el que está tirado, hermanos. De tal manera que es indiferente, se cierran los corazones, se busca lo suyo propio, se busca recompensas. Entonces, ese concepto de misericordia, hermanos, está tan errado de lo que Dios quiere transmitir como misericordia. Por eso Dios necesita que los hijos de Dios, hermanos, transmitan la misericordia de Dios. Mire que nosotros podemos estar invadidos de este tipo de misericordia, hermanos, de tal manera que cuando vamos a, según aplicar misericordia, hermanos, hacemos distinción. De tal manera que según cuando nosotros, hermanos, estamos practicando la misericordia, lo que realmente buscamos, hermanos, es recompensa. Practicamos una misericordia de tal manera que cuando estamos practicando según la misericordia, hermanos, estamos buscando, hermanos, un beneficio propio. Por eso es de urgencia, hermanos, que los hijos de Dios, hermanos, pongamos en práctica nuestros dones, nuestros talentos, ingeniemos cómo poderle transmitir al mundo la verdadera misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso, hermano. La obra redentora de nuestro Dios, hermanos, se basó en la misericordia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4, que Dios es rico, hermanos.
Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Se fija, hermanos, su obra redentora, hermanos, se basó en su misericordia. No dice aquí, hermanos, que Él es rico en provisiones, que Él es rico en poder, Él es rico en dar cosas, en las cosas que Él tiene, aunque sí es rico, hermanos, porque todo le pertenece a Él. Pero aquí, hermanos, está hablando de rico en misericordia. Es decir, rico, hermanos, en la actitud que mueve para tener compasión de alguien que está en una miseria. Es lo que hace falta en el mundo, hermanos, poderle transmitir al mundo la misericordia de Dios, hermanos. La misericordia de Dios sin buscar lo suyo propio. La misericordia de Dios, hermanos, sin buscar un beneficio. La misericordia de Dios, hermanos, sin buscar una recompensa, hermanos. Es necesario que nosotros, como hijos de Dios, si nosotros sabemos cómo es, hermanos, cómo hacerla entender, sin palabras. ¿Cómo describiríamos nosotros la misericordia de Dios sin palabras, hermanos? A mí me sorprenden los jóvenes cuando están en este juego, hermanos. Tratan de buscar las alternativas para hacer entender, hermanos, y que adivinen lo que realmente quiero decir, ¿verdad? Hermanos, y la misericordia es un acto, hermanos, en donde Dios nos ha dado el privilegio de participar. Dios no quiere que sus actos, hermanos, se confundan con los actos del mundo, o que la iglesia, hermanos, se vea invadida con esos tipos de misericordia. Mateo capítulo 6 nos dice el Señor, hermanos, realmente cómo debe de ser la misericordia de Él. Fíjese, cuando Él dice en el Sermón del Monte, cuando Él está hablando en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 2, dice, hermano Benito: Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Versículo 4. Okay. ¿Sí? Sí, hermanos, entonces, ¿por qué tomar este texto para hablar de la misericordia, hermanos? Porque la limosna, hermanos, la limosna es un acto, hermanos, de misericordia. La limosna, hermanos, se trata de dar, hermanos, pero la limosna no es algo que estés obligado a hacer. Cuando en el tiempo antiguo, hermanos, o aún en estos tiempos, la persona se mueve a dar una limosna, hermanos, no es porque tenga una obligación, no es porque alguien lo esté forzando a hacer, hermanos, sino porque su corazón es inclinado a suplir una necesidad. Dice, bueno, el Señor dice, cuando tú hagas esto, cuando tú des limosna, no lo des de esta manera, no lo des buscando la recompensa ni la alabanza de los hombres, porque esa no es la misericordia de Dios. Eso no es lo que nosotros como cristianos queremos transmitir, hermanos, al practicar la misericordia. Lo que nosotros no queremos, hermanos, lograr es tener la recompensa del hombre, porque aspiramos a una recompensa mejor en los cielos. Entonces tenemos que hacerle entender, hermanos, tenemos que saber expresar, hermanos, los atributos de Dios, como la benignidad y la misericordia, hermanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Hasta aquí, hermano Nito, o algo que quieras. Algo importante también, el Señor nos dice que dio a su Hijo por su misericordia, ¿verdad? En rescate de nosotros, ¿verdad? Nosotros mirar a las personas y compartir la palabra, hermano. Compartir la palabra. Nosotros sabemos
cómo está el mundo, y nosotros sabemos que cuando no tienen a Dios, en el estado que ellos se encuentran, y esa misericordia que nosotros podemos practicar es hablándoles del Evangelio, decirles la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos también alcancen salvación, ya que finalmente nuestro Dios dio a su Hijo, es rico en misericordia y dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. O sea, nosotros vamos a practicar la misericordia. Sabemos en el estado que están las personas y hablarles del Evangelio, seguir en el ministerio que el Señor, la encomienda que el Señor nos ha dado, mi hermano. Exactamente, hermanos. El predicar el Evangelio, el compartir la palabra de Dios, hermanos, es un acto de misericordia. Es un acto de misericordia, hermanos, espiritual, porque la misericordia, la finalidad de la misericordia es sacar de la miseria a alguien. A veces nosotros nos enfocamos mucho en la miseria Secular, monetaria, ¿verdad? Física. Física o eso, hermanos, pero hay una miseria espiritual, hermanos, la cual a los hijos de Dios se les encargó de transmitir. Por eso dice la palabra de Dios: sed misericordiosos, como imitadores de Dios. ¿Cómo vamos a transmitir esa historia de Dios? Siendo misericordiosos. Pero ¿cómo vamos a ser misericordiosos? Compartiendo el Evangelio de Cristo. Porque hay una miseria espiritual en el mundo, hermanos. Dice la carta de los Efesios, dice: en otro tiempo, cuando estaba sin Cristo, alejados de los pactos. Así está el mundo, hermanos, así estábamos nosotros. Sí. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y aunque tenga el mundo, hermanos, aunque tenga el hombre todo el dinero del mundo, aunque tenga todos los bienes del mundo, hermanos, pero si no tiene a Dios, es el más miserable del mundo. Es el más miserable, hermanos, del mundo. ¿Por qué? Porque no tiene el Evangelio de Cristo, no ha conocido a Cristo. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, que practicar la misericordia, pero practicar la misericordia espiritual, hermanos. ¿Cómo poder transmitir, hermanos, a Dios? ¿Cómo poder ser imitadores de Dios? Pues transmitemos, hermanos, siendo misericordiosos, transmitamos la misericordia de Dios, sin distinción, sin distinción. Y yo me acuerdo una vez, hermano, que una hermana nueva, ¿verdad?, en la congregación, estamos haciendo una escuelita de verano y les repartimos invitaciones a todos los miembros, ¿verdad? ¿Saben de qué? Traigan a vecinos, vecinitos, o conocidos, primos o primas. Y me acuerdo que decía una hermana: ay, hermano, dice, yo no quiero traer a esta niña, porque es bien maldicienta. Y aparte, tiene la maña de andar agarrando cosas que no debe, y no quiero que venga aquí y empiece a robar, o que venga. Y le digo: hermana, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la iglesia? ¿De qué se trata el predicar el Evangelio? ¿De qué se trata de lo que estamos hablando, de hacer misericordia? No de buscar al sano, sino buscar las personas que realmente necesitan. ¿Por qué no voy a invitar a un maldiciente si es al que debo de invitar? ¿Por qué? Pues que va a venir a la misericordia de Cristo. Son los que necesitan. Entonces decía la hermana que no quería, y la tuve que exhortar a la hermana. Dije: no, hermana, y le tuve que hacer entender: no, mi hermana, mire, Dios no vino a buscar justos, no vino a buscar perfectos, sino vino a buscar al pecador. ¿Y quién es el pecador? Ese maldiciente, ese ratero, ese borracho. Vino a buscar este tipo de pecadores para que se conviertan a Él, hermano. Pero eso es hacer misericordia. Desear sacar de la miseria espiritual a alguien más. Cuando yo miro a alguien que no cesa de estar maldiciendo, hermanos, a mí me da una tristeza. A mí me da una tristeza, hermanos, y yo identifico que ahí se necesita misericordia. Cuando yo miro a alguien, hermanos, que no tiene esperanza en su vida, ahí es donde nosotros tenemos que identificar que hace falta la misericordia de Dios. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros como imitadores de Dios, transmitir la historia de Cristo, transmitir la historia de Dios, siendo misericordiosos.
¿Cómo podemos, hermanos, ser imitadores de Dios? Perdonándonos, a través del perdón, hermanos. El perdón hace falta tanto, hermanos, en la vida. Y nos podemos dar cuenta, ¿por qué, hermanos? Porque aún en nuestra vida, hermanos, hay resentimientos. Aún en nuestra vida, hermanos, hay rencores. ¿Por qué, hermanos? Por falta de perdón. ¿Cómo poder expresar el perdón? Sin palabras. ¿Cómo poder expresar, otorgar perdón o hablar del perdón de Dios? Sería muy interesante, hermanos, nosotros poder descifrar estas palabras y poderlas transmitir con nuestros hechos. Pero el mundo, hermanos, se va a dar cuenta del perdón de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros nos perdonemos los unos a los otros. Como imitadores de Dios, vamos a estar transmitiendo el perdón de Dios. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, también nosotros perdonar a los demás. Esa es la forma, hermanos, en la cual nosotros podemos transmitir la historia de Dios. Lucas capítulo 11, hermanos. Lucas capítulo 11. Cuando el Señor nos enseña a orar, hermanos, cuando el Señor nos enseña a orar, nos dice algo muy, muy hermoso. Y Él nos enseña a orar, hermanos. Lucas capítulo 11, versículo 4. Y perdonaos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Cómo poder transmitir, hermanos, el perdón de Dios? ¿Cómo poderle decir al mundo que en Dios hay perdón? ¿Cómo poderle decir al mundo, hermanos, que Dios es un Dios de perdón? ¿Sabe cómo podemos hacerlo? Perdonándonos nosotros las ofensas entre nosotros. Yo sé que los hermanos que nos están escuchando, aún nosotros, hemos sido ofendidos muchas veces. Hemos ofendido nosotros muchas veces, pero aquí vamos a hablar de las ofensas que hemos recibido, que a veces esas son las que más hacen daño, hermano, porque no sabemos perdonar, no perdonamos, no sabemos no tomar en cuenta las deudas. Recordemos que el perdón de Dios, hermanos, consiste en no tomar en cuenta las faltas. Así nos perdonó nuestro Dios, así nos reconcilió Cristo con el Padre, no tomándonos en cuenta nuestras faltas. Y se originó el perdón, hermanos. Tenemos que ser imitadores de Dios. Hermanos, en el mundo, yo sé que ustedes pudieran decirme quién es el mejor imitador de México. A Cantinflas se le conoce como el mimo de México, porque fue un comediante y un actor que muy importante en México, hermanos. Hay otros que dicen que Chaplin, ¿verdad? Un comediante Chaplin, que también en su tiempo él transmitía por medio de la mímica, hermanos, las historias, las gracias o los chistes, o la comedia la transmitía por medio de mímica, y es considerado como el mejor mimo de todos los tiempos. Pero déjenme decirle, hermanos, que hay uno más grande, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Que Él, hermanos, cuando Él se subió a esa cruz, a ese madero, dice Isaías 53, dice que no abrió su boca. No abrió su boca, hermanos, no porque no podía hablar, sino para no defenderse. Pero lo importante, hermanos, es de que Él quería transmitir, hermanos, por medio de sus hechos, la benignidad, por medio de sus hechos, la misericordia, por medio de sus hechos, el perdón. Así que Cristo Jesús, hermanos, es el más grande expositor de la historia
de la historia de Dios, porque dijo él, el que me mira a mí, mira al Padre. La pregunta es, ¿el mundo verá a nosotros, verá a Dios en cada uno de nosotros, hermanos? ¿El mundo verá la benignidad de Dios en nosotros? ¿El mundo verá la misericordia de Dios en nosotros? ¿El mundo verá el perdón de Dios en nosotros? Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Así es como hemos terminado, hermanos. Amén, ¿Un hermano. comentario, hermano? Amén, hermano. Solo recordar que como hijos de Dios somos la luz del mundo y debemos dar ese ejemplo, ¿verdad? Nuestra vida diaria es constante, mi hermano. Es constante como Dios nos dice en su palabra que debemos vivir. Y sobre todo ponerlo por obra, hermano. Ponerlo por obra. Más que nada, lo que hemos aprendido en esta mañana, que debemos ser misericordiosos, benignos, perdonados, ponerlos por obra, hermano. Porque de esa manera sabemos que estaremos bien delante de la presencia del Señor y más que todo, ¿verdad? Eso es lo que nos importa, ¿verdad? Cómo estamos delante del Señor. Si estamos haciendo la voluntad de Él, amén, hermano. Amén. Le damos las gracias, hermano, por haber aceptado la invitación. Dios le siga bendiciendo a usted y a su familia. De igual manera le agradecemos a nuestro Dios que nos permitió compartir su palabra, que nos trae edificación. Gracias por la exhortación, hermano. Y de igual manera a cada uno de ustedes que tuvieron a bien un poco de tiempo para escuchar el mensaje de nuestro Dios. Dios les bendiga grandemente y cualquier pregunta que tengan la pueden hacer por medio de la página y con gusto le daremos la respuesta. Bueno, pues hermanos, solo nos resta mencionar las actividades que están en este mes. A los días 5, 6 y 7 de agosto, aquí en la congregación de Vizcaya, se estará llevando la escuelita de verano para todos los niños que nos gusten acompañar aquí del área, de la ciudad, ¿verdad? Es en la Cuarta y Vizcaya y es a partir de las 5:30, de 5:30 a 7:30 de la tarde, los días 5, 6 y 7 de agosto, los estaremos esperando. También en Vallehermoso, hermano, hay una campaña anual los días 7 y 8, cerrando con confraternidad el día 9 y por allá nos estarán esperando nuestros hermanos a partir de las 7 de la tarde allá en Vallehermoso, Tamaulipas. Al próximo sábado, reunión juvenil a las 8:30 aquí en la congregación de Vizcaya, Cuarta y Vizcaya, por allá tendrán los hermanos también. Los jóvenes, la reunión que hacen cada año y de igual manera se les invita a todas las congregaciones de aquí del área, si tienen amigos, nuestras hermanas, hermanos, si tienen amigos que puedan traer, aquí les recibiremos con los brazos abiertos, por ahí hay hospedaje. De igual manera se les menciona que si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer por medio de la página y con gusto le daremos la respuesta. No sé si tenga un comentario usted, hermano, de alguna actividad que esté en camino. Nosotros ahí en la congregación de Canadá tenemos la escuelita de verano también el día 14, 15 y 16. Por ahí si tienen oportunidad de ir, será a las 6 de la tarde, ¿verdad? Habrá manualidades, igual como comúnmente lo hemos aprendido en las iglesias de Cristo. Y pues les pedimos las oraciones porque más de rato vamos a salir a Reynosa, ¿verdad? Y pues para que Dios nos acompañe y pues ustedes también estén con nosotros, ¿verdad? Okay. Una actividad ahí en la congregación de Lampasitos con el hermano Mateo. Por ahí vamos a estar acompañando y compartiendo el mensaje en este lugar. Bueno, sin más que decir, le agradecemos a cada uno de ustedes por el tiempo que tuvo bien de escuchar el mensaje de nuestro Dios y todo lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Vamos a ser despedidos, vamos a orar y para el próximo sábado, primeramente Dios, si Dios lo permite. Vamos a orar. Bendito Padre que mora en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida, por la salud. Gracias le damos por estos momentos que usted nos brinda de poder compartir su palabra, Señor. Padre, gracias por la exhortación que nos ayuda, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre eterno, porque usted tiene siervos, Padre bendito, que están dispuestos a compartir su palabra. Señor, bendiga a nuestro hermano Esteban, que trajo el mensaje. De igual manera, le pedimos que usted sea con él, ya que se dispone a salir de la ciudad. Llévelo y tráigalo con bien. Siempre manténgalo en el hueco de su mano, Señor, y bendígale grandemente.
Le rogamos que usted sea con cada uno de nuestros hermanos y amigos que tuvieron a bien, Señor, escuchar su palabra, que sea grabada en nuestros corazones, Señor, y sobre todo ponerla por obra. En sus manos nos ponemos para que nos siga bendiciendo, nos siga cuidando durante el día. Padre, todas estas cosas las pedimos, no sin antes rogarle que usted perdone nuestros pecados, pues todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo Dios sábado. les bendiga, hermano.